Bienvenidos a Bola de Match, es un programa de un entrenador de tenis para entrenadores de tenis y nuestro invitado de hoy se llama Aitor Martín, es entrenador y preparador físico de tenis, también tiene dos máster, uno en investigación en ciencias del deporte y otro de optimización del entrenamiento. Actualmente trabaja en una empresa multinacional de salud laboral dando formaciones de mejora de la salud y también realiza cursos de prescripción del ejercicio físico para médicos. Ha creado AMG, que está centrada fundamentalmente en dieta, ejercicio y movimiento. Hoy nos hablará desde la parte de dietas y alimentación para tenistas y simplemente añadir de nuestro invitado que es una persona muy dinámica. Sin más, pasamos al episodio. Bien, pues empezamos en nuestro podcast de Bola de Match. Ya tenemos en el otro lado del micrófono a Aitor Martín. Buenos días, Aitor. Buenos días, Tony. Pues empezamos con la primera pregunta, porque ya que hemos hecho la presentación más oficial, que nos cuentes un poquito tu trayectoria, nos des unas pinceladas de tu trayectoria evolutiva vital, vamos a decirlo así. Evolutiva vital. Bueno, pues de momento sobrevivo a comer y vivir, así que ese es el primer paso. Y bueno, pues aparte de todo eso que has dicho antes, realmente lo que hago es hacer lo que siempre he querido hacer ahora mismo. Sinceramente, estoy en un momento de mi vida que estoy cumpliendo objetivos y sueños que nunca pensé que se cumplían, como por ejemplo el hecho de realizar todos los cursos de prescripción de ejercicio físico para médicos, que yo creo que es muy importante para nuestra profesión, donde estamos impulsando poco a poco el ejercicio físico y el poder que tiene en la sociedad. Y luego, pues, por el lado de toda la preparación física en tenis, todo el deporte en general, sigo esa línea sin olvidarme de ella y día a día, pues, la verdad que disfrutando, sobre todo ahora que llevo la preparación física de los gemelos Carrascosa, pues, disfrutando de esa etapa que yo creo que es la más bonita de un tenista, que es cuando empieza, pero todavía no ha llegado a ese sumum de la élite, que es donde yo creo que empiezan más las mayores complicaciones. Y por el lado personal, pues la verdad que emprendiendo cada día, como no puede ser otra opción en este mundo que va muy rápido, y poco más. Ok, cuéntanos un poco la etapa algo anterior ahora mismo, porque creo que estuviste también de entrenador personal en Sevilla, llevabas allí ya dietas. Sí, bueno, en la formación que yo empecé, aparte del grado de Ciencia del Deporte, también fue la nutrición y dietética, y siempre lo he llevado uno con el otro, de la mano. También cuando era entrenador en Sevilla, que fue un poco mi primer contacto más profesional con el entrenamiento personal, también realizaba las dietas, un poco porque yo creo que un ejercicio y nutrición van de la mano. Si tú los separas, normalmente no es efectivo. Porque, por ejemplo, la gente es sedentaria, entonces se pone a dieta, pero como no tiene músculo ni tiene condición física, al final, pues acaban con unos resultados peores, ¿no? Y luego, pues no dejé nunca de ser entrenador de tenis, porque allí también lo complementaba con entrenamiento de tenis en varios clubs y demás. Y después me vine aquí a Madrid, he estado trabajando en un centro de entrenamiento personal y a día de hoy pues trabajo con otros aspectos de la salud, sobre todo, pero ese lado de entrenador no lo dejo de lado. Porque, mira, por ejemplo, yo vivo aquí cerca del club donde yo daba clase y prácticamente estoy todos los días en contacto con el tenis, de donde yo empecé y como yo empecé. O sea, que realmente estoy en el día a día. Muy bien. Cuéntanos un poco tu día a día, ahora que has hablado del día. ¿Cómo es tu Bueno, semana? ¿Cómo haces todo esto? ¿Cómo llegas a todo? bueno, pues, ¿cómo llego? Pues organizando los domingos. Yo organizo los domingos, me preparo una organización semanal y aunque tengo mis horarios de trabajo, pues a partir de ahí desarrollo todo.
Yo los martes y los jueves lo dedico a un grupo de salud que tengo de envejecimiento saludable, que son unas chicas que yo las llamo las supernenas, son todas adultos mayor que se dice en ciencia, que básicamente son más 80 años, así que el perfil es estupendo para la He, salud. vi- he visto algunas fotos. Las estaba definiendo bien, pero vamos, mayores, 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 muy mayores. muy mayores. Yo les llamo la sociedad del cajón, porque al final están muy cerca de encajonarse. Hostias. Eh, ellas, pues bueno, se ríen, pero a ver, es lo que toca. O sea, la ley de la vida es eso. Está bien Y jugado. luego lo hilo con entrenamiento personal, que preparo pues, desde gente con patologías y más, pero sobre todo gente cercana. A día de hoy no destino demasiado tiempo a eso, sino que es como mi lado más emocional dentro de la profesión, entonces me dedico más a solventar los problemas que puedo hacer, que puedo resolver ayudando a gente cercana, por ejemplo, amigos de amigos, tío de no sé quién, gente que tiene problemas y que les puedo ayudar. Vale. Y eso me ocupa los martes y los jueves. Luego los lunes y los miércoles estoy con la tesis doctoral, donde destino tiempo a ella en el laboratorio y después pues estoy trabajando con la preparación física de tenis. Y bueno, y ya el resto es cuando tengo que trabajar para la empresa que trabajo de salud, de los proyectos que tenemos para evaluar si una empresa es saludable o no, para así más o menos a grosso modo, y eso es durante el mes, pues se producen Sí, diversos días. Entonces, algunos eso es, encuentros sí, son puntuales. Que me encuentros, comentabas son que como, trabajaba con Movistar, con Resol, que la eso es. última, de hecho, la hicisteis con Resol, de hecho. La última fue Repsol, desde el obrero 1 hasta el obrero 1.000.000, desde el nivel 0 hasta el nivel más alto, pues identificamos un poco cómo se mueve ese trabajador, en qué falla y cuáles son sus puntos fuertes, y a partir de ahí elaboramos un plan de contención y un plan para desarrollar el bienestar y aumentar el bienestar de la plantilla. Sobre todo esto se evalúan los costes que tienen bajas, entonces a partir de ahí se hace un proceso formativo que todos los empleados uno a uno tienen una herramienta, ¿no? Se les pasa una herramienta que se les evalúa el bienestar en 360 grados, físico, mental, emocional, y desde ahí le sacamos un informe y desarrollamos hábitos. Ok, pues si quieres vamos un poco a la chicha, que Sí, es vamos sobre todo ahí, lo que dispara. querrán nuestros oyentes, y empezamos. ¿Por dónde empiezo con este tema del alimentarme correctamente con un tenista? ¿Vale? Y sobre todo vamos a intentar de dar pinceladas para que los entrenadores se lleven consejos y tips sobre alimentación y dieta, si quieres. ¿Por dónde empiezo? Sería la primera pregunta. Pues yo creo que empiezo por no ser un tenista. Yo siempre que alguien me habla de esto, le digo, pero primero, antes que nada, tienes que pensar que tú no eres tenista, que eres una persona. Entonces, primero esa base. Hay Una que persona fijarse en la base y un del... deportista, ¿no? Sí, pero en este caso, primero persona de a pie, es decir, persona que es activa, pero de a pie. Luego Ok. después sumamos el deporte, pero Ah, primero ok. hay que hacer lo básico, ¿no? O sea, lo que sería vivir con una nutrición normal. Después le implementamos esos requerimientos o esas necesidades especiales que tiene el deporte. Pero en este caso, primero nos vamos a fijar en que esa persona cumpla las recomendaciones típicas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Véase la de comer 2 o 3 piezas de fruta al día. Si ya no cumplimos eso, por mucho que seamos un deportista, nos va a costar siempre ir hacia el lado de más especificidad del deporte. Entonces, primero yo siento la base de unos hábitos alimenticios, unos hábitos nutricionales que sean, digamos, equilibrados, pero como una persona de a pie, sin tener el apellido deportista, como una persona de a pie, sin tener el apellido deportista. Cuando ya eso está, nos subimos al siguiente nivel. Entonces ya empezamos a especificar. Pero si yo fallo desde la base, si yo no como suficiente verdura y fruta, por ejemplo, yo ya voy a fallar, ¿no? Entonces, desde ahí crecemos y vamos hacia adelante. No sé No, si ha perfecto. quedado... Simplemente se Dime, me ha sí. quedado claro. Siempre bien por lo de verdura y fruta, pero dos cositas, dos preguntas que se me abren. Por un lado de la Sí. fruta, nos recomiendan mucho plátano. Entiendo yo desde mi parte profana
que por el tema de hidratos de carbono, y nos recomiendan mucho manzana por el tema de calcio. Y luego, esa es una pregunta. Ahora si quieres la desarrollas más. Y la segunda pregunta va más relacionada con cómo le metemos la verdura a estos niños en etapa de formación. Porque no les gusta mucho lo verde. ¿Nos das algún consejillo? Voy a empezar por lo segundo, que es lo Vale. que yo creo que todo se circunscribe en torno a eso, y es el microhábito. El microhábito es un proceso de aprendizaje pequeño del día a día en el que si que yo quiero conseguir que mi hijo o mi deportista tome más fruta o más verdura, necesito incorporarla poco a poco. Está claro que no a todo el mundo le gusta lo verde, ¿no? Entonces, primero tengo que empezar por qué le gusta. Si hay algo que le gusta, lo introduzco y después ir sumándolo. Y después de esto, voy incorporando cosas, alimentos que habrá, que sean posibles incorporar, pero otros no lo serán, nunca, porque será imposible incorporarlos. Entonces, primero que me gusten, después incorporarlos. Y luego aquí hay un problema, que son las texturas. Hay que trabajar mucho con que a ese deportista le guste esa textura, porque entonces ya hemos superado ese primer paso de no me gusta. Lo he probado, la textura es buena, pues para adelante. ¿Qué recomiendo yo siempre? Purés. Esa es la clave. La clave para que un deportista coma más verduras si le cuesta son purés. Empezar por los purés. Después ya puedo ir a otro tipo de cocinado en el que es como más complejo, que se adapte a la persona. Y una vez que vas superando todo esa ingesta y vas aumentando esa ingesta diaria de verduras, vas abriendo el campo de las verduras. Es decir, vas probando más y vas metiéndolo poco a poco. Yo, por ejemplo, no me gusta mucho el brócoli. ¿Qué hago con el brócoli? Pues me compro un congelado que hay en un supermercado que lo llaman arroz de brócoli, y entonces me lo introduzco en diferentes platos y así puedo poco a poco meter el brócoli, porque a mí me viene bien comer brócoli, por ejemplo. Puedes decir el supermercado El porque Lidl. es que no, este podcast no está patrocinado por absolutamente nadie, ¿sabes? Entonces, esto, esto es un poco de entrenadores para entrenadores y punto. Vamos a aportar valor y ya está, ¿sabes? Oye, en el Lidl esto está bien y si lo queréis probar, me ha encantado lo del tips de la verdura. Lo único a lo mejor que tengamos cuidado con la textura y también con el color. A lo mejor le metemos Sí, mucho verde y nos pilla el niño, ¿no? O la niña. ese es otro punto que te iba a comentar, y es que siempre hay que buscar colores. Siempre hay que buscar colores, pero a veces nos equivocamos desde la base del inicio de la alimentación. Los colores empiezan de bebé. Entonces, cuando ya hemos cometido ese error y ya no hay solución, hay que empezar ya con lo de los purés, sumarle más colores, e ir probando diferentes texturas, pero la idea sería sentar esa base de no fallar desde bebé, porque a un niño no sabe si le gusta más el brócoli o el chocolate. Es a lo que tú le acostumbres. Y al final, también, aquí hay una parte importante a destacar, y es que comer está asociado al placer, pero la realidad es que es una función vital, no es elegible. ¿Tiene que ser bueno? ¿Tiene que ser palatable? Sí, pero la realidad es que hay que educarles también en que la alimentación no tiene una opción. Que es decir, hay que comer sí o sí, porque hay que nutrirse, y para rendir y aumentar tu rendimiento tienes que comer ciertas cosas. Entonces, eso también se tiene que trabajar. A veces no hay que comer todo por gusto, sino hay que también forzar un poco la educación de decir, bueno, pues es que hay que comer esto porque es sano y saludable. Ok, del tema Del de las plátano y frutas, manzana. que las hemos dejado ahí solo. Yo sé, creo que es bueno el tema de la manzana. Yo lo recomiendo mucho a tenistas por el tema de la contracción muscular, que no me salía. Y plátano se ve mucho en la tele. Entonces, imagino, hay otras frutas mejores. Estas dos son míticas y es falso ese mito. A ver, yo creo que, aparte de que el plátano es un superalimento, es evidente, o sea, si no, no lo utilizaríamos desde el principio, yo creo, de nuestro deporte, y no veríamos a los tenistas todos los días comiendo plátanos intrajuegos y en descansos. Es fundamental, sobre todo por la carga de potasio que tiene. Tiene una carga que hace que toda esa contracción que tú hablas muscular haga
que sea posible durante el tiempo que discurre en un partido. Que además le sumas el factor agua, entonces eso forma una contracción saludable y cada vez más enérgica y evita que no lo sea. O sea, perdón, y evita que se pierda o que se generen calambres. Pero por encima de si es plátano, manzana, pera o ciruela, yo creo que en este caso el factor predisponente para que se use el plátano es que el plátano es muy fácil de conservar, es muy fácil de digerir y es muy, muy palatable, sabe muy bien. Entonces es un alimento muy utilizado, yo creo, también por eso. No tanto es el beneficio intrínseco del plátano, que se puede sustituir por otras frutas, más o menos de un corte similar, sino por cómo de cómodo es y cuánto aporta. Y luego, respecto a la manzana, pera, no, digamos que todo ese abanico de frutas van de la mano. Unas tienen unas cosas más, unos nutrientes mejores, otros peores, otros no sé qué. Al final lo que se trata es de que esa fruta va a hacer un componente elástico sobre el tendón, sobre el ligamento, sobre el músculo, va a estimular toda la síntesis ósea. Esas vitaminas que tienen va a ayudar a rendir y eso es en lo que se basa. ¿Dónde lo comas? ¿Cuánto lo comas? Y cómo lo comas ya son partes específicas del jugador, del momento, del gusto. Pero yo creo que lo importante no es qué comer, sino comer fruta en este caso. ¿Qué incorporo yo? Siempre dátiles y orejones, por su digestibilidad, por su alta carga en hidratos de carbono, con un índice glucémico muy bueno para el deportista y sobre todo porque es muy sencillo de tomar y a veces empalaga menos que un plátano y es menos el plátano es menos digestivo. Se puede digerir peor. Peor, ok. Vale. Así que quédate con orejones y Dátiles. dátiles. No, sí, es que estoy tomando nota. O sea, te lo digo así. Uno de los objetivos del podcast es este, que aprendamos todos, me incluyo yo. Con lo cual, dátiles y orejones, ya te digo que los intentaré de incorporar a la dieta de los tenistas. Ah, En cuanto al agua, que lo has mencionado antes, se abre ahí un poco esa patata, o te voy a abrir esa patata caliente, de cuánto agua hay que tomar, si es mejor un poquito antes. Oye, las bebidas isotónicas sí, ¿nos recomiendas alguna? ¿Es mejor el Gatorade o Aquarius o son mejores otras, como antiguamente era el Flectomin, que se recomendaba mucho, o Isostar? ¿Mejor azucaradas? Eh, no sé, te tiro la patata caliente. el Flectomin ha pasado la historia, ¿no? Eso... Lo sé que antiguamente, hace mucho, nos lo recomendaron en un curso de nutrición para tenistas y yo en su época lo utilicé un montón, porque según decía la mujer que nos comentó en el congreso, había hecho como un estudio del Isostar, del Gatorade, del Flectomin, de no sé cuál, y era el mejor. Yo ya llevo mucho sin comprarlo, pero tengo la duda de si hacer sobre todo la duda de azucarado o sin azúcar en cuanto a las bebidas isotónicas. Yo siempre nosotros lo ponemos aparte. O sea, creo además mi grupo de compañeros, tanto en nutricionistas como de preparador físico, coincidimos en que debe ser los electrolitos, ¿no? Que al final es lo que aporta la bebida isotónica, que es el agua más electrolitos. Preferimos siempre meterlo aparte, porque a veces es necesario y a veces no. Y también supone a veces, en la mayoría de los casos, en mi opinión, supone una carga demasiado alta para el aparato digestivo porque no se utilizan. Esto es un ejemplo muy claro. Ver a los tenistas en el primer set, al descansar, tomarse un gel de glucosa, a mí eso no me da seguridad. Yo creo que eso es una estrategia que a día de hoy no es necesaria, salvo que te hayas jugado un primer set que haya quedado 7-6 a tie break y haya sido todo de igual Muy a duro. igual. Sí, que haya sido un primer set muy duro. Y es ahí cuando empiezo a creer en su justificación de, por ejemplo, un gel de glucosa. Ahora bien, en ese ejemplo, tomar un isotónico yo me lo tomaría, pero ¿cómo? Aislado, es decir, o bien en pastilla o bien en los sobrecitos, como vemos a los tenistas que se echan el sobre, ¿verdad? Lo habrás visto, o incluso nosotros lo tomamos en ampollas, nosotros
lo recomendamos siempre así porque es más sencillo. Es muy rápido de absorción y lo otro al final, si tú te lo echas en, suponte, 33 mililitros o medio litro de agua, te tomas muy poquito en muy poquito. Eso al final no abarca para tú lo que quieres. De esta manera es una acción rápida y ya lo tienes. Y el cuerpo lo metaboliza poco a poco y lo va utilizando según sus necesidades. Entonces yo ahí te lo dejaría en agua siempre y después puedo tener una bebida isotónica en la que dar pequeños traguitos, pero siempre preferiría ampollas entre sed. O otro tipo de bebida, me da igual un sobre o algo por el estilo, pero más una cantidad en un momento puntual que no poca cantidad de seguido. Vale. A lo largo del partido. ¿Qué opinas de los niños que vemos que es que tráeme un agua, tráeme otro agua y se toman 2 botellas y han quedado 6-2? Que no es un partido 3 set, no es un partido en agosto, no es un partido 40 grados, humedad. No, te hablo de un partido normal. Niño que bebe 2 botellas. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Pues, a ver, ni bien ni mal, porque digamos que hay que vivir siempre una escala de grises y depende del jugador en este caso, pero yo creo que en el tenis no se necesita tampoco una cantidad muy grande de agua, salvo que estemos en una situación como verano, por ejemplo, aquí en España, ¿no? O hablabas el otro día con Freddy, que claro, la situación allí en Cuenca, en invierno. Tú juegas un partido en Cuenca y es que no necesitas agua, lo necesitas en una sopa, porque todavía no entras en calor, ¿no? Ya. Yeah. Es decir, el componente de deshidratación no es tan grande si tú previamente te has hidratado con normalidad. Por ejemplo, 40 minutos antes, pues bebes y comes tu fruta, es decir, vas hidratado. ¿Que luego puedes ir incorporándolo? Sí, pero es cierto que vemos a muchos jugadores con mucha cantidad de ingesta de agua, que al final eso tiene un peso y tiene un efecto fisiológico que a veces perjudica el rendimiento, como por ejemplo se ha visto en jugadores, además que no hace mucho yo lo vi en Mallorca, un jugador que yo lo veía y se estaba inflando agua. Y al rato tuvo que pedir ir al baño, no solo para orinar, sino también luego el entrenador me dijo que estaba teniendo problemas digestivos. Pues claro, si tú cargas medio litro de agua y empiezas a jugar, por mucho que quieras no puedes rendir igual. Y menos en un deporte intermitente como es el tenis, el que pasas de 0 a 100. ¿No serías capaz de darnos una receta? ¿Una receta de agua? ¿De cómo hacerlo? Bueno, yo no, de agua porque sí que es verdad que yo estoy menos puesto, pero siempre tenía entendido el tema de un vaso de agua mínimo necesitas 20-30 minutos para como receta, ¿vale? Ya sé que depende un poco de los jugadores, pero esa receta la he escuchado yo, con lo cual un partido de 1 hora y media es que va a metabolizar como mucho, no sé si la palabra es metabolizar, ¿vale? Pero 3 vasos de agua. Va a absorber solo 3 vasos de agua. ¿Para qué le voy a dar 2 botellas de 1,5 litros? Al final es peso en los zapatos del tenista. Efectivamente. Por eso, ¿esa receta la ves bien? Sí, y además muy de a pie. Mi pauta científica sería 450 mililitros entre 45 minutos y 1 hora de ejercicio de alta intensidad, pero mi pauta del día a día sería bebe en cada descanso al menos 3 tragos y después en el set al menos 3 dedos o 4 dedos. Yo se lo digo así, yo a los gemelos se lo digo así. Eso es lo que quiero, las cositas de a pie. Les digo, 3 tragos o 4 dedos en el set. Entonces ellos más o menos saben cómo va. Y cuando es un partido duro, cuando está siendo un partido largo, ellos trabajan con los 4 dedos cuando superan más o menos unos 10, 15 minutos el juego. Es decir, se descansan en el juego impar, cuando ahí se produce descanso, meten más agua. Pero solo con esa pauta. Es decir, en normalidad 2-3 tragos. Después 4 dedos de la botella, que normalmente son todas de medio litro, y si es exigente, volvemos a la estrategia de los 4. Ok, cuando hablas de los Carrascosa, que habrá gente a lo mejor que no sepa quiénes son o porque nos escuchan de otro lado, céntranos un poco el tiro. Creo que están en el grupo este de los mejorcitos que hay 14-15 años en España.
Bueno, sí, perdón, que Tony, que por confianza entre tú y yo, como nos conocemos, pues yo lo lanzo como si estuviese en mi casa, claro, no me olvides. Habrá gente que dirá, ¿y estos quién son? Claro, por eso, que nos sitúes, están en este grupo, ¿no? Sí, De son los... dos niños que son gemelos, de 14 años para 15 este año. Y bueno, son cadete de primero este año y están más o menos entre, pues, digamos, los mejorcitos de su categoría a nivel nacional. Están probando así alguna cosa europea, jugaron hace poco un tenis Euro para probar y demás. Pero bueno, que tienen un buen nivel y básicamente pues hay que trabajar ya de forma específica con ellos y hacer cositas pues como las que hemos mencionado, el agua o los dátiles o la suplementación, etcétera. Que esas se las hemos incorporado, por ejemplo, este año. Ok, Que, por eso, era por centrar un poco para que la sí, gente... perdonad, ¿eh? Estás perdonado. Háblanos ahora de otro mito, o no sé si mito, la gente seguramente se lo preguntará, porque yo me lo pregunto. Barritas energéticas. Sí, An- no... Antes de eso, te voy a regresar un apunte Venga, vámonos. sobre el agua y ya te lanzo lo de las barritas, porque la suplementación es algo muy comentado siempre. Es algo que a mí creo que todos los días, si no me llega un mensaje o alguien me escribe sobre, oye, me tengo que suplementar, sea Pepito de 50 años que es sedentario y se apunta al gimnasio, como sea uno que hace Ultraman. Siempre es como está ahí, ¿no? La Esto, suplementación lo salva todo. esto pasa Yo mucho. digo, Perdona que me ría, pero te piden el consejo, pero claro, mire usted, ¿qué coche lleva encima? O sea, ¿usted qué motor es? ¿Tiene 60 años y es sedentario? ¿O tiene 25 y está hecho un toro y ya cuida su... O sea, ¿cuál es el objetivo? Céntreme un poco el tiro, porque así a grandes rasgos es muy difícil, ¿no? que la gente llega y me dice, oye, que he pensado en tomarme creatina. Y le digo, ¿pero para qué? Si vas, Hablaremos ahora de creatina y proteína. Era mi digo, siguiente pregunta. si vas 2 veces a Bodypump, ¿no? Claro. o sea, ¿qué dices? Sí, sí. Haces spinning y no te terminas la clase, tío. Claro, Y eso vas un es. día y medio. Me cago en la Entonces, leche. al hilo de eso, si quieres hablamos en profundidad más ahora de creatina, Sí, proteína, pero ahora un poquito lo más que te iba a adelante. decir es que el efecto de la deshidratación cuando es en verano, siempre hay que introducir creatina. Pero no por el efecto, es que todo el mundo piensa que es por el efecto de recuperar, de aumento de masa muscular, pero en este caso es por un efecto tampón que se produce. Entonces, cuando tú tomas creatina prepartido antes, al inicio del día, lo que haces es producir que ese efecto tampón no haga que se evite la deshidratación. Entonces, es una estrategia a implementar con el uso del agua como elemento de hidratación, ¿vale? Y te respondo hacia las barritas energéticas. A ver, yo aquí soy, digamos, un hater, ¿vale? Entonces, voy a intentar mediar, pero básicamente nadie necesita barritas energéticas. Mediar no, ser políticamente correcto, ¿no? Es Mediar una entre el mierda. sí y entre el no. En estos micrófonos puedes decir, es una mierda. Ya está, ¿sabes? O sea, si tú le das la Tienen vuelta a la demasiada etiqueta, glucosa y punto, ¿sabes? es un desastre. Es un desastre nutricional. Dice, no, es que tiene frutos secos. Pues cómprate una bolsa de frutos secos, la juntas con O una... de muesli, ¿no? Claro, ya está. O sea, es decir, no hay que complicarse con eso. Ok. Eso sirve para un momento puntual en el que, pues por lo que sea, he tenido que viajar, entonces siempre las llevas encima porque no has podido comer, no has podido pasarte por el supermercado a comprar unas piezas de fruta y unos frutos secos aparte. Bien, es decir, un elemento que está ahí complementario. El problema es que hay gente que se toma las barritas diariamente como para aumentar su rendimiento. De hecho, si me lo permites, te introduzco una anécdota buenísima que tuve. Hace unos años, estudiando nutrición y dietética, pues teníamos que hacer dietas a personas que nosotros no conocíamos como prácticas. Y, bueno, pues una amiga de mi madre, venga, te cojo y te hago la dieta. Yo hablando con ella, no sé qué cuántas. Y a ella le gustaban muchísimo unas barritas energéticas y de estas de Muesli. Y yo le dije, bueno, venga, te pauto la barrita por lo menos, tal. Claro, yo veía que esa mujer no perdía peso. Digo, pero bueno, es que es imposible. Digo, es que si le bajo más, al final come aire. Y al tiempo le dije, me tienes que hacer fotos de todo lo que comes, de todas las cantidades del día. Y Se me manda metía 5 la barritas. caja de la barrita. La caja de las barritas. Y le digo, hombre, digo, pero
Una pregunta, digo, ¿me mandas la caja o solo la barrita? Y dice, no, yo la caja, claro. Tú me decías que tenía que comer la barrita, pues, y se comía una caja entera Comía todos la, los días. comía la caja entera. Así. Y ese era el problema principal. Básicamente no perdía peso porque se comía todos los días 1000 calorías en barritas energéticas. Hostia. Que como bien dice la palabra, es energética. Y entonces yo siempre digo que los hidratos de carbono, que son la energía, la gasolina del cuerpo, hay que ganárselos. Es decir, hay que gastarlos. Si no los gastas, no los necesitamos. En un Ok. tenista, sí, muchos, pero ahora ya vamos a la segunda parte, que es elige bien tus hidratos. Mejor cargar en una comida bien de arroz, con verduritas y pollo, una comida más saludable y ya vas cargado de hidratos, que no comerte ahí cualquier cosa rancia o un ultraprocesado, ir cargado de azúcares que no nos gustan, que no nos aportan y encima luego tomarte una barrita energética, que tiene entre otras cosas polialcoholes, que en sí no sé qué, y un montón de productos que no ayudan. Entonces, Así ¿qué que, recomiendas como alternativa? como alternativa, siempre fruta y frutos secos. Es decir, puedo mezclar una avellana con un dátil. Vale. A ver, mira, yo tengo ahí, eso es el bocata saludable, yo lo llamo, que es básicamente abrir el dátil por la mitad, quitarle el hueso, poner 2 avellanas y ya tienes un pedazo de merienda. Y ya tienes una pedazo de barrita energética de lo más saludable. ¿Que te gustan las barritas energéticas? Pues bueno, busca siempre las opciones que tengan frutos secos, que no sean refinados, que no sean fritos, el muesli que sea más de calidad, que no tenga cosas raras y sobre todo que no tenga mucho azúcar, sino que sea más reducida en azúcares. Ok, la verdad es que hay que hacer una parte 2 contigo, porque claro, voy a preguntarte ahora de creatina y proteína, pero quiero cerrar un poco aquí, pero me encantaría preguntarte también por frutos secos, por, por muchas más cosas. La verdad es que me surgen 1000 preguntas. Yo soy mucho de anacardo porque tiene mucho magnesio, pero oye, Sí. ¿para qué se utiliza la almendra? O sé que hay muchas que tienen omega 3, pero bueno, por centrar un poco el tiro y habrá que hacer una parte 2, pues si no nos vamos a tirar aquí 2 horas, sí que me gustaría cerrar un poco el episodio este con el tema de proteína, sí o no, en plan aminoácidos. Y en qué edades. Me explico. Cuando hablo de proteínas, hablo de botes de De proteína aislado, ¿no? Aislado solo. aislado o aminoácidos en pastillas, aminoácidos esenciales o proteína en el típico en polvo, Sí, perdón. sí, en polvo. Si las ves bien, las ves Un mal, solo. para tenistas jóvenes no, o sí, o no lo sé. A ver, yo ahora mismo considero que todo el mundo que realiza ejercicio, digamos, de alta intensidad y regular, le puede servir como una estrategia. Y ahora, aterrizándolo hacia el tenis, en los pequeños, y cuando digo en los pequeños es a partir de antes de 15 años, nada, porque lo importante es sacarlo de los alimentos y no de los productos. Y luego, a partir de 15 años, si el rendimiento es mayor, si digamos que ya hay un carácter de profesionalización, ¿no? Hacia el deporte, ya sí lo incorporamos. Empezamos por la creatina. Una vez que incorporamos la creatina, que son de 3 a 5 gramos por día, más o menos es un 0,1 gramo por kilo de peso, bueno, una cosa así se suele introducir, ¿vale? A partir de ahí sí que decidimos o no meter el aislado de proteína. Yo en este caso utilizo siempre el aislado o la proteína isolada. ¿Qué Vale. quiere decir isolada? Que no tiene hidratos de carbono. Está la whey, Sí, que sí. es la normal, la de toda la vida, y luego la isolada. ¿Por qué yo utilizo esa? Pues básicamente porque los hidratos de carbono, como te he dicho antes, los elijo. Entonces prefiero tomarlos de otro lado, de un alimento y no de un producto como es la proteína, que está creada a partir de la leche o de otros derivados, depende de qué. Entonces, sí lo incorporamos cuando el rendimiento es muy alto. Un ejemplo, y aterrizo sobre los chicos estos que yo les llevo, ellos no toman actualmente, pero van a empezar a tomarlo ahora porque estamos en un proceso de crecimiento de masa muscular en el que tenemos que trabajar por un superávit calórico. Entonces, como queremos que sus músculos crezcan, les estamos dando un sobreaporte de proteínas, pero
pero ya en base a nuestra alimentación cotidiana, en España sobre todo, es hiperproteica. Por tanto, realmente no se necesita suplementar, pero como bien se dice, es una ayuda ergogénica, ayuda. Es un Eh, complemento, es un suplemento. Es decir, oh, si hay que elegir, creatina. Y después de la creatina, si realmente es necesario, proteínas. Aminoácidos esenciales, factores de crecimiento. Bueno, yo creo que ahí ya estamos en la punta de la pirámide en la que debemos primero regresar a la base. Si la base funciona, subimos. Si no, no subimos de escalón. Una doble pregunta sobre este tema. Me están Sí. saliendo hoy muchas dobles preguntas. Espero que estés cognitivamente activado. Lo trabajaré. La primera es el tema de la creatina. Bueno, yo decirte que igual, empiezo en cadete de primero y en cadete de primero se lo... Vamos, Sí, incorporar. proteína sí o sí, creatina. Y la primera pregunta va porque el tema de la creatina, ¿cuánto de prolongada? O sea, ¿se la pueden tomar todos los días y un año entero? Por darnos alguna receta. Primera pregunta. Y la segunda es, yo me he encontrado, porque llevo llevo algunas preparaciones físicas, que los padres del tenista son reacios a darle ningún tipo de suplemento. O sea, porque me sueltan todos los mitos, sobre todo si trabajo con el entrenador, que el padre me dice que si se va a quedar más pequeño, que si le van a salir músculos por todos lados, que si los testículos, que adiós, adiós, ¿sabes? Y en chicas también, me lo proponen y son reacios al tema de tomar proteínas en bote aparte. Y es una ayuda ergogénica, pero les entiendo su miedo. ¿Cómo lo haces tú? Pues aquí entra el factor educador físico, ¿no? No, digamos que la palabra educador aquí sería la clave, porque es educar el contexto del deportista y en este caso educar a los padres y hacérselo entender. A veces esas creencias son muy difíciles de quitarlas, de obviarlas, ¿no? Y sobre todo yo siempre lo digo, yo saco la carpeta de PubMed, la carpeta de Google Scholar, ¿no? Les cojo y les digo, mira, científicamente comprobado, científicamente comprobado, científicamente comprobado. Y ya entonces ahí más o menos les dejas en una duda. Y sobre todo el factor principal es la confianza. Les tienes que trabajar la confianza y la seguridad tras haberle dado esa estructura. Yo tengo suerte de que con la gente que tengo o trabajo tiene una visión actualizada o los padres tienen una plena confianza en mí o en este caso los adultos también y no he tenido ningún problema, pero si eso ocurre, yo creo que hay que trabajar por el lado de la confianza, pero sobre todo sabiendo mm, que esa confianza se gana con conocimiento y con datos objetivos. Entonces, no sé si eso Ok. responde a tu Sí, pregunta no, sí, o... era un poco por saber cómo tú lo hacías. Me Yo explico, porque, simplemente... porque sí es verdad que, claro, si llevas a un jugador cierto tiempo, te es más fácil ganar la confianza, pero bueno, tomo nota de tirarle 3 estudios científicos, ¿sabes? Esto, esto sí que no lo hacía, pero a lo mejor empiezas, pues, por ejemplo, ahora llevo un chaval de Nueva York, yo me comunico más todavía con el entrenador, empiezan un poco conmigo, el tío ya es más mayor, ostras, pues hay que empezar ya con esto, ¿sabes? Entonces todavía no me he podido ganar la confianza, vamos a decirlo así, ¿sabes? Con lo cual, pues me cuesta un poco más. Entonces no había caído en, oye, mírate estos estudios científicos, entiendo yo que el entrenador ha confiado en mí por algo y bueno, pues voy tirando un poco, ¿sabes? Pero bueno, tomo nota, así era un poco por saber cómo tú lo hacías. Claro, al final esto yo creo que hay que dárselo mascado. Yo te hablo de lo de la literatura científica, pero esto es algo que no tienes que darle el artículo, sino decirle, mira, esto tiene estos beneficios, lo puedes encontrar aquí si tienes dudas, podemos consultar a otro profesional, míralo. Ahora vivimos en un mundo en el que la información está emergente, las redes sociales son es una bomba constante de información, puedes tener profesionales. De diferentes ámbitos que te van a aportar esa información y esa solución con criterio. Y esa persona va a tener esas segundas opiniones que antes eran en consulta de otra persona, ¿no? O de otro profesional, ahora lo tiene en un móvil.
y lo tiene rápido, 24/7. Entonces tienes esa opción siempre. Y yo lo utilizo. Vale, y la pregunta de la De creatina, la creatina. todo el Hoy no se me ha año. olvidado. Pero ¿sabes por qué no se me ha olvidado? No es que esté altamente conectado, es porque tengo un papel al lado que lo pongo. Bueno, cada uno que utilice los recursos. Era porque me surge. O sea, me llamó hace muy poco un preparador físico que además conoces tú, con el tema de que uno de los suyos se había tomado mucha creatina, le habían hecho un análisis de sangre y se le había disparado todos los parámetros. Y yo, mira que he leído cosas de creatina, no tiene por qué dispararse nada. O sea, A será ver, él por individualidades suyas, pero claro, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que aquí, antes de fijarse si realmente es la creatina el causante, habría que ver si hay otras cosas. Y depende qué indicador, ¿eh? Yo que me muevo mucho con el ambiente médico, tengo muchos indicadores en los plenos análisis o incluso en el rendimiento. Yo apunto ciertas cosas que veo que rinde más o rinde menos en depende qué etapa, y a veces lo achacamos a la creatina, a la suplementación de no sé qué, cuando lo que está fallando es que duerme menos, por ejemplo. es otra cosa. O sea, ¿vale? A partir de ahí, sí que es cierto que hace mucho tiempo los productos no estaban tan bien regulados, no estaban tan bien controlados, no eran de tanta pureza y de tanta calidad, y podría dar un problema. Ahora mismo la creatina junto con la cafeína es la suplementación más, o sea, el producto de suplementación más evidenciado del mundo. O sea, es imposible que si coges una creatina de calidad, que en este caso yo recomiendo siempre la que tenga sello Creapure, es muy difícil que te dé un parámetro alto. Ahora bien, ¿cuándo se toma y cómo se toma? Yo siempre recomiendo tomarlo al día a día si tú entrenas el día a día. Pero si tú no entrenas, pues no te lo tomes, que no pasa nada. Tanto si lo tomas como no, no hace falta hacer descansos. Pero como todo, hay que tener una parte gris, ¿no? Que en este caso yo creo que es utilizar la cabeza y decir, vale, si estoy de vacaciones, no estoy entrenando, ¿para qué me lo voy a tomar? Vale, ¿No? Al sí. final yo me lo tomo cuando realmente es necesario. Y hablo de mí en este caso personalmente. Yo entreno 6 días a la semana y me lo tomo cuando realmente es necesario. Que yo, por ejemplo, trabajo la fuerza separada de la carrera. Los días de carrera, salvo en verano, yo no me tomo creatina porque creo que no la necesito, pues no la tomo. Solo la tomo cuando es días de fuerza porque me aporta una mejor sensación. La última pregunta sobre esto. Sí. La gente tiene miedo de que la creatina y la proteína sea doping. Estar dopando a tus tenistas. Eso a ver, quien cree eso es alguien que desconoce, que desconoce la sustancia de primeras y luego desconoce un reglamento. La suplementación no es una sustancia prohibida, ¿no? En este caso. Entonces, además de no ser una sustancia prohibida, es que es una sustancia médicamente recomendada en muchos casos. Y hablo médicamente, no deportivamente, sino médicamente para enfermos con diferentes patologías utilizan suplementación. Por tanto, es lo mismo, pero a efectos deportivos. Sí es cierto que tienes que saber de dónde viene la fuente y cuál es el producto. Y aquí lo único que nos vale, en este caso, es usar internet o si vas a una tienda, realmente ver si el producto tiene lo que debe de llevar y si la calidad es buena. Pero siempre nos van a dar gato por liebre si nosotros no tenemos un pensamiento crítico. Pero en este caso, yendo a la fuente, ¿no? O sea, leyendo la etiqueta. Ok. Vamos a pasar de la nutrición hacia otro lado. Vamos otra vez a, como digo yo, aquí necesitamos tips y consejos, en este caso contigo, de dieta y nutrición, pero también conocer algo más a la persona. Y hay una pregunta que me gusta deciros para conoceros más y es alguien a quien admiras o persona o personas a quien admiras, Aitor. Pues, ¿a quién admiro? Pues siempre he dicho que yo admiro a mi madre, pero como en este caso mi madre no está públicamente como para que la conozcáis, yo siempre tengo dos estandartes que para mí son Albert Espinosa, que no sé si puedes conocer algo de este autor, y Mario Alonso Puig. No sé si son bastante conocidos, concretamente el segundo
es muy, 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 muy conocido. Y son personas que admiro, pero sobre todo por la capacidad que tienen de envolver y de cambiar la vida de las personas. Que al final yo creo que no tanto como profesional, sino como personas, tienen esa capacidad que han hecho de su profesión. No sé si conoces a los autores o has oído hablar Pues de te ellos. cuento. Pues te cuento, ya sois 2 o 3 los que me habéis recomendado el mismo libro. Sí, ¿verdad? Por supuesto ya me lo he comprado, el del mundo amarillo, que El mundo ahora amarillo. hablaremos. Y personas a las que admiras, yo ya lo conocía, pero también sois 2 los que me habéis dicho que a Mario... eh, que es vuestra persona de referencia. Yo es verdad que en YouTube pues te saltan cosas de él o en Instagram, en Reels. La verdad es que ya conocía, pero bueno, no me he adentrado tanto en él, ¿sabes? De lo que estoy viendo ahora, porque ya me lo habéis dicho 2 o 3. Es que, a ver, son personas de referencia. A mí se me vienen estos ejemplos porque creo que para todo el mundo, independientemente de que sean de tenis o de cualquier cosa, pueden venir a aterrizarle y darle algo positivo. Si matizo sobre otro ámbito, te daría a otro autor, porque sí que es cierto que tú puedes admirar a una persona porque sacas un poquito de ella. Luego puedes admirar a otra persona porque sacas otro poquito de ella. Y entonces son como referencias, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de Rafa como ejemplo tenístico, como ejemplo de persona y demás, pero porque, claro, converge sobre muchas actitudes que tienen muy destacables, ¿no? Entonces, a cada persona se le queda un trocito de ese profesional o de ese deportista. De hecho, no lo tenía pensado, pero el camino se hace andando. Y seguramente que en vez de, además de poner en las notas del episodio los libros que recomendáis y los enlaces para que la gente los tenga, igual hago algún tipo de ranking, porque ya digo que es que estáis coincidiendo en algunas personas o en algunos libros. Entonces, oye, en cuanto vayamos coincidiendo, voy anotando estrellitas en el libro y lo voy subiendo en el ranking, ¿sabes? Tenía eso pensado, no sé. Luego veremos cuando avancemos más en las entrevistas, porque es verdad que estáis coincidiendo muchos. Dinos libros que nos recomiendas para la audiencia o que te han inspirado o que te releerías o que creas que pueden aportar valor a la gente. Ya hemos mencionado Bueno, aquí uno. eso es, a efectos personales y lo que para mí es un libro de línea de vida es El Mundo Amarillo. Para mí es una forma de vivir, es una forma de entender la vida que me parece para mí un ideal, que sería de Albert Espinosa. Luego también hay un libro que yo recomendaría siempre a todo el mundo, aunque digamos que es el bestseller por autonomasia infantil, que es leer los libros de Harry Potter a los niños, que los niños lean ese libro para no olvidar ese mundo de fantasía que cada día está más disperso por las tecnologías, aparte de que cada día los niños leen menos, y dejan a ese niño interior y ese cerebro a veces poco racional que cuando te haces mayor se olvida. Y profesionalmente, a efectos de la nutrición, sin duda, nutrición deportiva de Askey Jake Andrew. Que, bueno, doy por hecho que a lo mejor has leído algo sobre él, pero no lo conocías como tal y es digamos, el autor de referencia a nivel mundial sobre nutrición deportiva. Si hay un libro que es importante tener en casa, si eres entrenador, preparador físico, te gusta la nutrición, eres nutricionista, es el de Asker. Básicamente, uno de los hitos que han llevado a cabo en su laboratorio es descubrir que los geles de glucosa tenían que llevar fructosa para aumentar el rendimiento en deportistas de resistencia. Eso traducido a números es que ahora todos los geles llevan glucosa y fructosa. Para que te hagas Sí, una idea de de la trascendencia de que la tiene trascendencia de su... ese autor. Y luego, un autor que está muy al pie de la actualidad, para mí es Marcos Vázquez, que todos los libros me gustan, pero concretamente, Saludablemente, que se llama así el libro, es mi referencia de él.
y es un autor que recomiendo siempre tener en las redes sociales. Se llama Fitness Revolucionario y digamos que sería otra persona a la que admiro por cómo es y por cómo desarrolla todo sobre las redes sociales y sobre su perfil profesional, pero sobre todo porque toca todos los palos de la salud y los toca brillantemente. Nos lo han recomendado en nuestros micrófonos, tanto el de Saludablemente también, coincides con otro entrenador de tenis, ¿vale? Que Sí, ¿no? habrá que escuchar otros podcasts para saber quién es en otros programas, pero también el de Invicto, que me parece un Sí, libro, bueno, yo lo he tenido que releer porque es que puede subrayar un montón de cosas, es muy duro de de leer, ¿verdad? Es sí, un libro no, no, denso. más que duro, es que tiene muchas frases pues, de Séneca, del Sí, estoicismo, que están chulas y que hay que digerir. ¿Sabes? No, no, el libro no es que sea duro, sino que hay que digerir, yo creo, algunas de las frases y tomárselo, a ver, leerlo poco a poco. Pero a mí también me encantó el de Invicto, ¿vale? O sea, que son dos libros me, que, me encanta que que recomiendo, coincidamos. vamos. Sí. Vale, vamos a pasar a una pregunta porque me interesa mucho de qué estás aprendiendo ahora mismo. ¿A qué le estás Uf, dando? ¿En qué estás más centrado? pues mira, esa pregunta el otro día me la hice yo a mí mismo. Bien Porque con jugado. esto del inicio del año también me lo hice yo a mí mismo. Y desde hace un tiempo destino mucho a aprender de otras áreas. Es decir, nunca dejo de aprender sobre la nutrición, sobre la preparación física, sobre un poco la salud, donde me muevo yo profesionalmente, pero estoy interesado para aprender otras cosas, como por ejemplo aprender sobre cómo fluctúa la economía, cómo fluctúa la relación entre la política con la economía y la salud, ¿no? Escucho muchos podcasts en este caso de eso ahora. Leo otras cosas que no sean de mi ámbito profesional y ahora estoy enfocado en eso. En, a nivel personal, formarme de esa manera. Y luego, a nivel profesional, estoy enfocado en cada día saber más de la salud integral. Más desde el lado dejando de lado el físico y el emocional, desde el lado del descanso, desde el lado del entorno, de cómo afecta todos los grupos sociales, cosas así. Estoy trabajando en aprenderlo, en impregnarme de ello. Del tema este de desarrollo integral, hemos traído ya al podcast al creador de Estrella Dorada, que a Carles, no sé si se publicará antes tu programa o el suyo, pero sí que recomiendo a la audiencia que, que lo pinche, que se lo escuche, porque creo que aporta en este apartado del desarrollo integral del tenista. Él no solo busca entrenarles técnica y táctica, sino también visualizar sus deberes, visualizar a nivel mental, sus comportamientos en casa. No sé, ese desarrollo integral que ya digo que lo explica él mejor y os remito también a ese programa, ¿vale? Vale, pues hasta aquí me faltan poquitas preguntas. Vamos a ir medio terminando, pero sí me gustaría hacerte la pregunta y que la pienses de quién crees que podemos traer al podcast, que creas tú que puede aportar valor a la audiencia, que no sé, ¿quién me recomiendas? Hombre, pues yo sin duda, para mí un referente en esto que es Jofre Porta. A mí me salen baratos los cafés que he podido tener a su lado. O sea, yo si pudiese estar en este podcast creo que sería súper enriquecedor. Ya sabes tú que va a estar complicado. Por eso, por las tecnologías, no sé yo, a cierta edad. Pero, Lo intentaremos pero porque para mí creo que puede aportar. Y luego, bueno, ya me has comentado que ibas a tocar el palo de la psicología con Teresa Mesía. Me parece
otra profesional, en este caso muy, muy buena. Y, y sí que Son te los dos que recomendaría recomiendas. alguien, un profesional, pero no sabría decirte ahora mismo el nombre, eso es cierto, ¿eh? Que se dedique a la gestión del deporte. Vale. O sea, O sea, esta algo parte es, más de gestión de sí, clubes de o gestión de gestión clubes, de... de una gestión de escuela, incluso también, afinando un poco más, diría de organización de un evento, todo ese tipo de cosas que, aunque tú pilotas sobre eso, creo que puede ser enriquecedor si puedes encontrar a alguien que hable sobre ello. Ok, de hecho, la idea del podcast es esta, o sea, ver el tenis desde todos estos ámbitos, más de la dieta, no solo del entrenador de tenis, por supuesto, del organizador de eventos, del formador de formadores, de la psicóloga, dentro del mundo del tenis, el intentar de conseguir a gente que nos hable de todos esos palitos, ¿vale? Que está relacionado al mundo del tenis. Con lo cual intentaremos esos nombres. El de Teresa creo que sí y el de Joffre lo vamos a intentar y pensamos en el otro perfil, ¿vale? Hay aquí un espacio para que nos hagas un spam constructivo de qué es AMG y que nos cuentes 4 pinceladas para que la gente lo conozca. Bueno, pues AMG pertenece a las siglas de mi nombre, que es Aitor Martín Gamboa, pero básicamente es un proyecto de cómo transferir lo que yo he sido desde mi nacimiento y el amor por el deporte y el amor por el ejercicio físico hasta el día de hoy. Tocando todos los palos de salud y especializado en el ejercicio físico y en la nutrición, lo que destino son facilidades, yo creo, del día a día para que las personas sean cada día más activos, sean cada día más saludables y sobre todo puedan pasar esa bola al resto de personas o de seres queridos. Digamos que el objetivo final de esto sería hacer cada día una sociedad más saludable y que entiendan sobre todo y abanderen el ejercicio físico y la nutrición como pilares fundamentales para progresar en ello. Y esa es la suma de Bien. todo. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? O he visto por ahí A una ver, página. tengo página web. Es cierto que ahora mismo no trabajo demasiado sobre el proyecto de la página web. Donde más trabajo es en Instagram, que es @a.martingamboa. Pero bueno, me imagino que lo pondrás en la descripción. Sí, Y lo si no, pondré, lo lo tienes que pondré. poner. Lo pondré. Y, y es ahí donde más publico y donde más trabajo con los diferentes aspectos que trato. Por ejemplo, hay una cosa que a lo mejor no hemos hablado, pero hago recetas. Me gusta cocinar muchísimo. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Y, y la gente me pregunta siempre por qué hago eso si realmente no soy cocinero. Y digo, pues muy sencillo, porque para nutrirse y para alimentarse hay que saber cocinar un mínimo para que las cosas estén ricas y no sepan las cosas, no sepan las cosas que no te gusten, pues las sepas cocinar. Y yo utilizo también ese canal para darle un plus a la gente que llevo su dieta, a los deportistas que necesitan un plus o consejos sencillos del día a día que te ayuden a estar más saludable. Bueno, pues aquí lo tenéis, sobre todo las redes, es verdad que no lo habíamos comentado, el tema de recetas, ya no solo, la idea era al entrenador para que se la dijera a sus jugadores, pero si el entrenador quiere tomar nota de las recetas, también, también se lo proponemos. La verdad es que es verdad que se me ha pasado a mí totalmente, pero sí que lo veo. Pues pasamos al tema de agradecimientos y bueno, agradecerte públicamente que estés en nuestros micrófonos y que haya sido rápida tu respuesta y hayamos conseguido grabar más o menos rápido. O sea que agradecértelo públicamente. Y por otro lado, el tema de que a todos aquellos que os guste el programa, que lo compartáis con vuestros amigos y que se lo enviéis por redes sociales o por otra vía a quien creáis que le puede interesar, que nos hagáis vuestros comentarios de qué te ha parecido y nos deis el máximo cariño posible en redes sociales. Si queréis recibir más noticias de tenis, os podéis apuntar a la página web
de Bola de Match, que se titula tonyfonseca.substack.com. Y por último deciros que si os ha gustado el programa, pues que le agradecemos que le deis 5 estrellas en Spotify, un like en YouTube, un me gusta en iVoox o un corazoncito en Amazon Music. Incluso ahora ya la tenemos, también este podcast estará en Google Podcast, con lo cual suscríbete a él. Sin más, Aitor, muchas gracias. Hemos estado una horita, o sea que creo que se ha dado bien, pero sí que me ha gustado mucho el que dieras consejos, dieras recetas, dieras tips para entrenadores y para jugadores de tenis. La verdad es que creo que hemos aportado valor a nuestra audiencia, la verdad, que has aportado valor, vaya. Yo creo que tu iniciativa y tu proyecto es muy bueno. De hecho, es algo que creo muy necesario porque como buen podcaster que me considero de escuchar muchos podcasts, me parece la mejor herramienta que hay ahora mismo. Así que, por mi parte, lo único que puedo hacer es agradecerte que emprendas este proyecto, que hayas confiado en mí sobre todo, y que todos esos oyentes, que cada día estoy seguro que van a ser más, porque simplemente con escuchar el podcast de Freddy, que tuve ya la oportunidad de escucharlo, fue muy bueno y aporta mucho valor, que eso es lo que se trata. Además, es muy sencillo porque te llevamos en los oídos, te llevamos en un altavoz y puedes hacer cualquier tipo de cosas del día a día simplemente escuchando y aprendiendo. Así que yo creo que mejor que eso no puede hacerse. Así que muchas gracias, Tony, y nada, adelante con ello. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Hasta luego.